Robert Johnson es el que innova esta idea del Club de los 27, que va a pertenecer Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Valentín Elizalde. Pitágoras, ¿no? Tiene la teoría Pitágoras de la música de las esferas, ¿no? Pitágoras decía que cada planeta estaba vibrando y emitiendo música, todos lo tiraron de loco y ahorita en la actualidad se comprueba que sí es cierto. La voz, ¿no? Sí, la voz es algo muy mío, pero pues también hay que considerar que la voz es algo que sí, se puede trabajar, se puede disciplinar, se puede estudiar, se puede afinar, pero también tiene mucho que ver con un talento nato. El músico académico que dice, no, es que esta nota no la metas ahí, porque, uy, sí, hermano, si yo hiciera lo que tú me dices, no existiría el jazz, no existiría el blues, no existiría el rock, no existiría el rap, no existiría... Afortunadamente no te hago caso. Era el más rifado, era el músico de músicos, Satanás. ¿No? O sea, nadie tocaba como Satanás, nadie. Exacto, ahí es peligroso, porque... es cuando te das cuenta que la música no solo influye a un nivel sensorial, influye a un nivel psíquico y espiritual, ¿no? Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Antes de presentarles al invitado del día de hoy, quiero pedirte de favor que si ya llegaste a este contenido, por la razón que hayas llegado aquí, ayúdame por favor suscribiéndote y activando la campanita, te va a gustar este contenido y así no te vas a perder ninguno de los episodios que vienen cada semana y los otros videos que se van subiendo a la par. Entonces ahora sí, donde sea que estés viendo o escuchando este contenido, prepara tus palmas para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Abdiel Kotasek. Aplausos de fondo. Muchas gracias, Abdiel, por aceptar la invitación. Abdiel es un amigo conocido de hace muchos años, desde la primaria nos conocemos. Desde que tenía yo pues 10 años. Es un gusto siempre platicar contigo. Digo, no es el primer espacio donde platicamos. Coincidimos en algunas reuniones y las pláticas son muy amenas. Y me gusta comenzar los episodios, Abdiel, con una introducción que el invitado da de sí mismo, donde nos platicas a grandes rasgos si tienes hobbies, qué te gusta, dónde naciste, qué estudiaste, que nos cuentes todo lo que quieras sobre ti. Así que adelante. Bueno, pues yo soy Abdiel Kotasek. Un saludo a toda tu audiencia y qué buena onda que me invitas. Gracias. Aquí a tu programa, que está muy chido. He visto varios episodios y muchas gracias. Hay un buen contenido aquí. Gracias. Por eso, pues acá andamos, echando relajo un rato. Un rato. Un ratito nada más. No, bueno, yo pues soy licenciado en filosofía, prácticamente. Después hice una maestría en letras, ¿no? Y un doctorado inconcluso en estudios mesoamericanos. Uh-huh. Pero, pues, bueno, tú me conoces, sabes que la música es una pasión que siempre guardo. La literatura y la música son como mis dos grandes amores de toda la vida. Hice un diplomado en historia de la música, ¿no? Pero para no indagar tanto en títulos académicos y todo, digamos que soy un apasionado de la cultura, de todo lo que el ser humano considere creación, a mí me interesa, ¿no? Claro. Y lo trato de estudiar a fondo, sin demeritar, sin desacreditar, o sea, siempre trato de estudiar los fenómenos culturales desde una perspectiva pues amplia, ¿no? O sea, que no diverge en una categoría que podamos decir esto está feo, esto está bueno, o sea, trato de analizar el porqué de las cosas. Claro. Y creo que la música, pues ¿qué te digo de la música? Para mí es como lo esencial en un ser humano. Está muy choteada esta frase, pero pues Nietzsche, ¿no? Llega a decir que sin la música la vida sería un error, prácticamente, ¿no? Y creo que ese eslogan, esa frase, pues me ha seguido toda la vida, ¿no? Llegué a estudiar música un rato, tampoco soy neófito. Llegué a estudiar contigo música un rato. Fuimos compañeros en SCAM, fuimos compañeros un ratito ahí de música. SCAM otra vez aquí. Ya, denme un código para patrocinar SCAM o algo. Y llegamos a tocar juntos, tú y yo. Claro. Llegamos a tocar juntos, tú y yo, ¿no? O sea, yo en el bajo y tú en la guitarra. Pero en el bajo, pues, no soy un profesional. Eso hay que aclararlo. O sea, has tenido a músicos realmente profesionales, yo no. También han venido ex músicos. Ex músicos, o sea, está chido eso.
Pero pues más bien mucha gente me ha dicho que mi talento verdadero en la música es cantar, ¿no? Y sí me gusta cantar, o sea, aunque se demerite. No, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Obviamente, creo que muchos vocalistas tienen, o bueno, muchos músicos en general, tenemos un género en el cual sobresalimos o lo hacemos mejor, o nuestra ejecución va más acorde a ese género, Sí, ¿no? Y en tu caso, creo que canto. Hay géneros particulares donde luce mucho pues tu voz. La voz, ¿no? Sí, la voz es algo muy mío, pero pues también hay que considerar que la voz es algo que sí, se puede trabajar, se puede disciplinar, se puede estudiar, se puede afinar, pero también tiene mucho que ver con un talento nato, sí, ¿no? O sea, el que trae la voz, trae la voz. Y el que no la trae. Pues no la trae. Bueno, pues está bien, muchas gracias para conocerte un poquito más, ya nos contaste de ti. Y bueno, este episodio va a ser un episodio un poquito diferente a los demás, donde todos vamos a aprender, y me incluyo en esa lista. Abdiel, el día de hoy va a ser nuestro maestro en este episodio, así que quédate, de verdad va a estar muy, muy, muy interesante este episodio. Diferente, pero muy interesante. A ver, Abdiel, ahora sí, yo voy a fungir aquí como la voz del pueblo preguntándote cosas acerca cosas acerca de la historia de la música y todo esto, y pues nos vas a ir contando. Entonces, pues me gustaría comenzar que nos vayas contando o comenzando a contar dónde inicia la música, dónde datan los inicios de la música. ¿Dónde inicia la música? Híjole. Bueno, yo creo que la música, ¿no? Hay una teoría de Weishaupt, ¿no? Que es un melómano, un etnomusicólogo, que él habla que la música nace desde que el ser humano entiende el concepto de ritmo, ¿no? Que para mí es una idea esencial en la música. El ritmo lo es todo. Si no hay ritmo, no puedes hablar de música. Sí, posteriormente la armonía, la melodía y todo lo que tú puedas conceptualizar teóricamente, pero el ritmo es la base estructural de la música. Si tú no tienes ritmo, no vas a poder contagiar a la gente. Nosotros como seres humanos, desde que el corazón late a cierto ritmo. Claro. O sea, ya traemos algo rítmico, como seres biológicos, orgánicos. Y creo yo desde que el ser humano aventó piedras, desde que el ser humano tocó ciertos elementos y se dio cuenta de que esa idea rítmica, yo sí comparto esta idea de que el primer instrumento fueron las percusiones, ¿no? O sea, la percusión y la voz, la percusión y los cantos, ¿no? Los cantos a nivel litúrgico, religioso, a nivel de éxtasis contemplativo, fueran vocales, sílabas, sin un lenguaje concreto, porque la música va más allá del lenguaje. O sea, tú y yo nos estamos comunicando a través de una voz hablada, etcétera, pero la música trasciende eso, ¿no? Es por eso que tal vez no sepas francés, inglés, alemán, pero escuchas una rola que está en esa lengua y te gusta y te identificas. Y ni siquiera sabes qué está diciendo la letra, ¿no? Pero lo trasciende, ¿no? O sea, es el fenómeno mágico de la música que creo que abarca desde la antigüedad, o sea, desde el Paleolítico, desde que el hombre Homo sapiens empieza a comprender la idea rítmica, ya se empieza a construir una idea musical que de ahí obviamente ha evolucionado al siglo XXI, a la época actual, ¿no? Entonces yo creo que la música, su nacimiento es desde el hombre del Paleolítico, desde el hombre neandertal, desde el hombre Homo sapiens, obviamente ya más evolucionado, que logra gestar un ritmo, una melodía posteriormente y ya le da a través de la voz, porque la voz es melódica, ¿no? O sea, claro. La voz tiene un contexto de armonía, de melodía y rítmico. Y la percusión, pues, es ritmo puro. O sea, tú no puedes ser baterista o lo que sea, pues, si no tienes noción del ritmo, ¿no? O sea, hay gente. Bueno. Pero la idea esencial es que, bueno, no solo el baterista, creo que todo músico que no tiene ritmo está perdidísimo, ¿no? Claro. Digo, bueno, ahorita complementando un poco tu respuesta, al menos en mi experiencia tomando clases con maestros en guitarra ya particularmente, hacen mucho hincapié en la rítmica, en que puedes tocar las notas incluso a veces correctas, lo pongo entre comillas, con una mala rítmica y van a sonar mal. Puedes tocar, entre comillas, igual las notas incorrectas
y van a sonar bien si las tocas con una buena rítmica, ¿no? Y creo que ensambla muy bien con eso que nos estás relatando. Y bueno, digo, ahí están sus comienzos. Después, no sé, tal vez cuando la música se empieza a formalizar o empezar a ver estas reglas de escritura y todo esto. Pues hay muchas ideas, ¿no? Yo puedo hablar de los griegos, por ejemplo, y ahí hay la relación de la literatura y la música. Había la idea del bardo en la antigua Grecia, ¿no? Por ejemplo, Homero es el gran bardo griego. No el de los Simpsons. No el de los Simpsons. Homero, el poeta. Que mucha gente cuestiona si existió o no existió, pero bueno, eso ya son otras ideas, ¿no? La idea es que el bardo se llamaba bardo por el bardón, que era un palo grande, en el cual iba narrando aventuras, episodios épicos de héroes, de dioses, y entonces iba pegando. O sea, iba contando, iba dándole ritmo con el bardo. Pum, pum, pum. Y ahí está claramente ya la estructura de los pies silábicos griegos, ¿no? Y la idea de ritmo, que ya se asocia a la lengua, una lengua ya más complejizada, más elaborada, donde el músico ya empieza a meterle ritmo a sus historias, a sus narrativas, ¿no? Eso es en Grecia, pero en el mundo mesoamericano pues tenían también sus elementos, el agüehuet, elementos musicales para hacer los rituales religiosos, ¿no? Esto también hay que aclararlo. La música está asociada mucho a la religión, ¿no? A los dioses, a la idea de éxtasis, a la idea chamánica, de que se necesitan tambores para llegar a un grado de conciencia más allá, una trascendencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ya cuando se estructura la idea de civilización, ya es cuando la música se empieza a complejizar hasta cierto punto, ¿no? O sea, obviamente no tenemos los elementos elaborados que nos dio el neoclásico, ¿no? O sea, obviamente la música antigua no tiene los elementos armónicos y melódicos de un Bach, de un Mozart, de un Verdi. No los hay. Pero sí hay una idea rítmica que ya se vuelve más compleja, ¿no? Porque quiere estructurarse, quiere hegemonizarse y quiere hablarle a toda una civilización, a toda una sociedad, a través de la complejidad de los dioses, de los héroes, etc. Y creo que a partir de ahí, de esa idea de civilización y sociedad, es cuando la música ya se empieza a volver más elaborada, ¿no? Ok. Y luego, de ahorita que nos relatas que la música tiene mucho que ver con esta onda de los rituales y todo esto, ¿qué tanto tiene que ver con los rituales y que después evoluciona a que la iglesia es, bueno, en lo que yo sé, ¿verdad? Es de las primeras estructuras gubernamentales o no sé, de poder que empiezan a tener este dominio de la música como ¿cómo decirlo? Sí. Como solo para ellos, pues, de privilegio, en lugar de ser algo abierto al público. Bueno, la iglesia aquí es un motor activo muy interesante dentro de la música, lo que estás diciendo, ¿no? La música, recordemos que el Papa Gregorio, de ahí los cantos gregorianos, ¿no? Solo permitía cierta estructura musical. Y ciertos intervalos, ¿no? Digo, para los que no saben música, intervalo es la distancia de una nota a otra nota, es decir, de un sonido a un sonido. Y dependiendo de esa distancia entre esos sonidos, generan una vibración que te hace sentir algo o que podría asociarse con esta idea de sonidos tristes y alegres, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Abdiel es que en la iglesia solo se permitían ciertas notas y ciertas distancias para generar estas frecuencias, estas vibraciones, estos sonidos que se denominaba que eran como los correctos, ¿no? Para poder agradar a Dios, ¿no? O alcanzar a Dios. El canto gregoriano es unísono, ¿no? Uh-huh. Incluso la idea de la escala, de la noción de notas, el do, re, mi, viene de un canto eclesiástico, ¿no? La idea de do, re, mi. El do es el do, re, do, deus, der, mi, per. O sea, es la idea de adoremos a Dios y luego viene el re, mi, fa, per. O sea, de ahí viene la idea de la escala musical,
Por eso te digo que tú me hablas de la iglesia, pues es prácticamente toda la nomenclatura musical que conocemos, sí. ¿No? Hasta la fecha. Hasta la fecha. Estandarizado mundialmente. Estandarizado mundialmente, es la iglesia la que tuvo ahí que ver con toda esta noción. Pero la música siempre ha sido reaccionaria. O sea, siempre la música y el poder no se llevan muy bien, creo yo. O sea, había la iglesia, ¿no? Tenía una nota, el famoso trino del diablo, ¿no? O sea, esta notita, la quinta aumentada, que no les gustaba mucho, ¿no? Tampoco les gustaba los 4/4, ¿no? O sea, era así como, esto hace que la gente se vuelva loca. Se desquicie, ¿no? Y era porque los paganos sí utilizaban la idea de 4/4 y metían trinos, ¿no? La música en la Edad Media pagana, como denominaba la iglesia, pues metían citaras, metían cantos elevados y el canto gregoriano es unísono, o sea, es una nota, etcétera. Y no le incomodaba mucho a la iglesia este tipo de éxtasis que utilizaba lo que ellos llamaban los paganos. Y creo yo que ahí la música nos dice algo interesante, ¿no? Que la música no se legitimiza a través de un poder. La música la legitimiza la subjetividad del ser humano y sus pasiones y sus sensaciones, sus emociones, ¿no? Y las emociones no las puede dominar nadie más que tú. Y creo que ahí la música se vuelve un elemento sumamente espiritual, ¿no? En el cual el individuo entra en su propio éxtasis y lleva a un grado de excelencia su espíritu. Por eso yo creo que la música es una rama de la espiritualidad, en mi opinión. O sea, yo no encuentro otra arte, obviamente todas las artes son legitimizadas, la pintura, la literatura, pero yo no encuentro otra arte más que la música que esté tan relacionada al espíritu humano, ¿no? O sea, creo que... ¿Crees que tenga que ver algo con las vibraciones y esta cuestión? Pues que es incluso comprobable físicamente, o sea, por físicos. Sí. Todo vibra en el universo. Todo está vibrando. Pitágoras, ¿no? Tiene la teoría Pitágoras de la música de las esferas, ¿no? Pitágoras decía que cada planeta estaba vibrando y emitiendo música. Todos lo tiraron de loco y ahorita en la actualidad se comprueba que sí es cierto. Sí, incluso estos videitos que... de los planetas que emanan música. ¿No? De así suena un árbol y así suena el universo. En el siglo XIX ahí tienes a Gustav Holst, la Sinfonía de los Planetas. La Sinfonía de los Planetas es la idea de Gustav Holst, de que todo planeta está emitiendo una vibración y él le hace una sinfonía a cada planeta, Marte, Júpiter. Y entonces viene la idea pitagórica de que todo está vibrando, de que todo está siendo sensorial, de que todo, ¿no? Todo ser humano, todo objeto emite una vibración. Y aparte la vibración no se acaba, se pierde, ¿no? A través de la idea de efecto Doppler. O sea, la vibración, la onda, se va extendiendo y se va perdiendo auditivamente, pero sigue ahí en el universo, nunca muere, ¿no? Sí, entonces, es imperceptible en algún punto, pero ahí sí. Entonces, músicos, recuerden que todo lo que tocan va a vibrar por siempre. Entonces, pónganse chidos porque lo que están dejando en el universo se legitimiza si te equivocas, por la eternidad. Te va a perseguir toda la vida. Ok, ahorita antes de comenzar a grabar, platicabas de esta idea de la iglesia y de la música y Satanás, ¿no? Y el diablo. Digo, y ahorita que estamos en la iglesia, a ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, sí, es algo que a mí me gusta mucho hablar porque dentro del contexto judío-cristiano hay una idea muy interesante, ¿no? Y quiero empezar con una frase de Bach, ¿no? De Johann Sebastian, y no es Johann Sebastian el de tatuajes. No, es la idea de Bach, de que él decía que él no era músico. Bach decía que él era un artesano de Dios. Okay. No, o sea, él decía, yo no me considero más que un transmisor de la idea celestial. E incluso así firmaba o acababa sus obras, ¿no? Así es. Dando toda la gloria a Dios, ¿no? Dando la gloria a Dios. Y Bach es, bueno, no sé tú, pero en mi opinión, Bach, Claude Debussy, ¿no? Debussy decía que todo músico antes de tocar debería darle las gracias a Dios y a Bach. Okay. O sea, Bach, ¿qué te digo de Bach? O sea, es Bach. No, escúchenlo. Argumentando esa afirmación porque Bach es Bach.
Pues por las innovaciones que hizo, por ejemplo, en el arte de la fuga, ¿no? Que es una obra magistral. En sus famosas innovaciones en la idea de contrapunto, ¿no? El bajo continuo, la melodía, ¿no? Ya los que son músicos pues sabrán, ¿no? La idea de contrapunto, que es muy compleja de analizar, y Bach es el primero en el cual lo lleva a un límite brutal. Y no solo que Bach innovó en la música mal llamada clásica, ¿no? Yo prefiero el apodo de música de cámara, porque la música clásica es la música que solo se desarrolló en el periodo clásico. Claro. ¿No? O sea, ya posteriormente De ya no es. Porque mucha gente, vamos a oír un concierto de música clásica. ¿A quién? A Stravinsky. No, pues Stravinsky no es música clásica, ¿no? No, o sea, Pero vamos a tu concierto. Pero vamos al concierto de música clásica. Pues sí, mucha bandita. Pero bueno, ya son ideas conceptuales. Yo creo que esta idea de Bach y de muchos músicos del barroco, como Vivaldi también, por ejemplo, o Corelli, ¿no? Este gran guitarrista, ¿no? Viene de una noción en la cual la música dentro de la religión judio-cristiana tiene dos líneas. La primera línea es Dios y la segunda línea es el diablo, ¿no? Uy. Qué mello. Satanás. Porque como tú sabrás en el libro de Ezequiel, ¿no? La Biblia pues nos habla de quién era Satanás, ¿no? Y ahí nos dice que Satanás era el líder de la alabanza. El encargado, el mero, el jefe. El mero máster, Luzbel. Era el más rifado, era el músico de músicos, Satanás, ¿no? O sea, nadie tocaba como Satanás, nadie. Pero obviamente Satanás pues siente esta idea de que ¿por qué solo Dios va a recibir alabanzas? ¿Por qué yo no? Si yo estoy al final haciendo toda la chamba, ¿no? Que es la idea del éxtasis primigenio de la música para relacionarte con la deidad. Claro. O sea, yo necesito música para poder comunicarme con Dios. Claro. Porque el lenguaje de Dios es la música, ¿no? Entonces necesito hacer música para relacionarme con Él. Y Satanás era el líder, ¿no? Era el gran instrumentista. Y obviamente a partir de ahí, pues es despojado del cielo, ¿no? Por querer ser como Dios, por querer ser un Dios. Y de ahí, pues Satanás cuando cae a la tierra, pues es la relación entre la música y el diablo, ¿no? Del concepto judio-cristiano, obviamente hablando. No hay que aclararlo porque la música en otras religiones es totalmente distinta. Pero en el cristianismo, pues sí hay dos vertientes, ¿no? La música de Dios y la música del diablo. Y a partir de ahí, pues la historia musical cambió totalmente, ¿no? Creo yo. Hay un disco ya yéndonos más adelante al rock and roll, de Led Zeppelin, ¿no? Donde está cayendo el ángel. No sé si han visto este eslogan de Led Zeppelin, que hay un ángel que está cayendo con las alas abiertas y ese es Satanás, ¿no? O sea, es Luzbel que está cayendo del cielo y es como un disco que se le dedica de alguna manera al diablo, ¿no? Claro. Y de ahí la idea de asociación del diablo y el rock y todos los géneros anticristianos. Claro. ¿No? Ahorita justo que decías este punto de Satanás y en la Biblia es mencionado como pues el top, ¿no? De los músicos, el encargado de esta área, de esta parte. ¿Qué tanto crees que tenga peso? Porque ahorita analizándolo, ahorita mientras lo comentabas, es un hecho, y si hay gente cristiana aquí viendo esto, lo siento, pero es un hecho, que la música cristiana va muy atrás de la música no cristiana. O sea, la música no cristiana va mucho más adelantada, siempre es vanguardista, siempre va cambiando algo, siempre están los tops. Y la música cristiana es esta tendencia de querer copiar aquello que ya pegó allá, ¿no? Entonces, ¿qué tan relacionado crees que esté con esta dinámica? Digo, ¿esto respalda esa teoría o no? Pues yo creo que sí, o sea, por desgracia, si la música cristiana está tan limitada es por la percepción del músico cristiano, que es muy limitada. O sea, no, es que ¿cómo vamos a tocar esto? No se puede. Esto no es de Dios, ¿no?
Y entonces de repente llega un músico cristiano que dice, sí, vamos a tocarlo, o sea, que ¿por qué no es de Dios? O sea, toda la música es de Dios, ¿no? O sea, entonces yo creo que esas limitaciones perceptivas, morales, pues limitan a la música cristiana, la moralidad, y creo que en general, o sea, me disculparán los que son cristianos, pero creo que la moral judio-cristiana limita al mismo cristianismo, en muchos aspectos. ¿Al cristianismo o limita al ser humano? Al ser humano. Yo creo que más complejo aún al ser humano, la moral o ciertas ideas preconcebidas de un contexto social limitan sus capacidades creativas, porque si tú eres artista, llámate músico, escritor, pintor, a ti no te puede limitar la moral. O sea, tú tienes que crear, tú tienes que hablar de lo que está viviendo tu contexto histórico. No puedes vivir aquejado a un ritual institucional que te está diciendo que esto es lo correcto o lo incorrecto. O sea, tú tienes que analizar e ir más allá de este tipo de estipulaciones. Y creo yo que ese es un problema que pasa en la música cristiana, que su creatividad se irrumpe por la moralidad y la institucionalización misma de la música que está pegando, ¿no? Y yo creo que por eso no hay un crecimiento, ¿no? Y el mismo Bach lo llevó a un nivel brutal. Martín Lutero, hablamos del judio-cristianismo, ¿no? En las reformas luteranas todo era solemne en la música católica, todo era unisono. Y llega Martín Lutero y empieza a decir, ¿por qué? Vamos a meter música más elaborada. Incluso Martín Lutero era compositor. Tiene cantos, tiene salmos que él hizo, ¿no? Llevados a otro nivel. Estamos hablando que Martín Lutero rompió. Fue una persona que trascendió la norma católica. Y fue una persona que trascendió la norma católica que la reforma luterana es la madre del cristianismo contemporáneo que estamos viviendo. O sea, Martín Lutero es el gran pastor innovador que va a influir en todas las ramificaciones. Llámate evangelista, llámate testigo de Jehová, llámate lo que tú quieras. Martín Lutero es el primer gran reformador, ¿no? Y reformador no solo en una estructura ideológica cristiana, reformador también en la música. Claro. Entonces yo creo que se necesitan más Martínez Luteros para poder innovar musicalmente hablando en un concepto religioso. Ahorita que hablabas del arte, ¿qué nos puedes decir acerca del arte? O sea, ¿qué es arte? ¿Qué no es arte? ¿Por qué nace el concepto arte tal vez? Porque creo que a veces es un tema muy de debate entre la gente que estamos en el medio del arte. ¿Qué sí puede ser arte? ¿Qué no puede ser arte? ¿Qué si tal persona hace o no hace arte? ¿Qué es el arte? Híjole. ¿Qué es el arte? Digo, obviamente es desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, desde tu postura. Sí, no, bueno, es, en mi opinión, podría citar 1000 voces, 1000 autores, etcétera, pero yo creo que en mi opinión el arte es violento. O sea, el arte es violentar la realidad que tú vives día con día. Es ver de otra manera los fenómenos. Y no solo verlos, expresarlos, ¿no? O sea, el arte es la idea de que esto parece así, pero no. Esto puede ser de otra forma. Y yo lo llevo a un grado estético. O sea, yo le doy estilo, le doy sustancia, le doy... Ya ahí viene la técnica, la tecne, ¿no? Diría Platón. O sea, yo ya lo trabajo, yo ya lo estudio y luego se hegemoniza. Y entonces es lo que hablábamos también hace rato, ¿no? Que el arte no solo se queda en el plano estético, musical. El arte es una forma de vivir, de existir, de sentir, de amar, de odiar, ¿no? El arte es espiritual, ¿no? Te lleva a un grado de éxtasis muy distinto a otras profesiones, a otros oficios. Y creo yo que ahí el arte, pues, es lo más sublime que puede haber, ¿no? Porque el arte no se basa en contextos morales, ideológicos, políticos. Sí se alimenta de ello, porque se alimenta de la realidad y la distorsiona, pero el arte va más allá, ¿no? Por ejemplo, el impresionismo, ¿no? Vámonos a la pintura. Van Gogh, o Cézanne, o Renoir, quien tú quieras. Te pinta un cuadro. ¿Ese cuadro es la realidad? ¿Así son unos maizales? ¿Así son unos campos de trigo? No. ¿Así es una noche? No. Es la perspectiva del individuo que se está expresando a través del arte.
O sea, es yo cómo veo la realidad y cómo la modifico a través de mi subjetividad. Y la sé representar de una manera muy interesante, ¿no? Sí. Y en la música es lo mismo. La música vive un contexto social, político, económico, de idiosincrasias religiosas, lo que tú quieras, las estudia y dice, bueno, yo agarro esto y lo expreso, ¿no? Lo llevo a un grado en el cual, y el individuo que está viviendo ese contexto se identifica, Claro. ¿no? Agarra y dice, yo me identifico. Y entonces la música ya no solo se queda en una idea técnica, se queda en una idea existencial del individuo. Y todo el arte así es en general. No solo me quedo en una idea técnica, porque si Caravaggio viera los cuadros que hacía Cézanne o Van Gogh, diría qué horribles. Porque Caravaggio vivía en el periodo clásico, claro, y Van Gogh vivía en otro periodo, ¿no? Pero eso no importa. Esas categorías de eso está bien y eso está mal, o eso está mal hecho, no importan. Porque el arte precisamente es violentar la realidad del individuo. O sea, como decía Franz Kafka, ¿no? La literatura debe ser un bloque de hielo que se rompe en tu cráneo. O sea, que te lleva a otros niveles, que te empatiza, ¿no? Y es ahí donde a veces muchos músicos se limitan. El músico académico, sobre todo. El músico académico que dice, no, es que esta nota no la metas ahí, porque, uy, sí, hermano, si yo hiciera lo que tú me dices, no existiría el jazz, no existiría el blues, no existiría el rock, no existiría el rap, no existiría... Afortunadamente no te hago caso. Porque, y ahí es la diferencia entre músico y artista. El artista innova. El artista es David Bowie. El músico se queda como un instrumentista. Sí, tocas bien, pero... Ahí hay músicos que sí son artistas, ¿no? Obviamente, sí, obviamente, pero no todos los músicos llegan a ese grado de ser artistas. Claro. Se quedan en su instrumento. A pesar de que ellos dicen, no, es que yo hago arte. Híjole, para hacer arte necesitas algo más que saber tocar la guitarra, que cantar bien. Para hacer arte necesitas trascender. Entonces, bajo esa perspectiva o ese encuadre, no todos son artistas aunque desempeñen un arte para vivir. Yo desde mi perspectiva, efectivamente, o sea, creo que no. Creo que el artista va más allá de tocar un instrumento, de pintar, de escribir. El artista violenta la realidad. Por excelencia es un transgresor. Okay. ¿No? Entonces, creo yo que el artista transgrede la norma. Y a la gente le gusta eso, ¿sabes? O sea, la gente se empatiza con el artista, ¿no? Y es ahí donde viene el perfil del músico transgresor, rebelde, el artista que vive la vida bohemia, ¿no? Citando o regresando a la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el gran músico bíblico? David. Y si tú analizas la Biblia, ¿cómo era David? Pues era un transgresor. Híjole, platicamos justo de eso la reunión pasada, ¿no? Era un transgresor a todos los niveles, David, ¿no? O sea, pero aún así, cuando hay un pasaje bíblico, ¿no? Cuando David está casi desnudo, cantando y moviéndose y en su éxtasis, remolineando, exacto, que creo que es una de sus tantas esposas que tuvo, que le dice, ¿cómo es posible que te veas de esa manera ante Dios? ¿No? Y el mismo Dios la censura a ella, ¿no? Y le dice, me está alabando, déjalo. ¿No? O sea, es de estas ideas de la transgresión que tienen que existir en el arte, ¿no? Y hablándolo a un nivel de una norma judio-cristiana, ¿no? David es un gran transgresor por excelencia. Ok, entonces, por ejemplo, en esta postura que nos platicas, ¿hay géneros o hay actualmente géneros o artistas que no son necesariamente artistas? Sí, obviamente. Bueno, actualmente yo creo que la música ya tiene un contexto distinto. La música ya se volvió una industria, ya se volvió un aparato del mercado, ya se volvió una idea de compra y venta. O sea, no sé si sea una desgracia o no, pero la música ya se volvió una idea mercadológica, una marca, un eslogan. Y es ahí donde tenemos ciertos
artistas que venden su producto, ¿no? Pero es una idea que ya se había predecido en el siglo XX, ya lo había predecido Baudelaire, Woody Allen, este pintor del arte pop, llega a decir que en un momento todos vamos a tener 15 minutos de fama, ¿no? O sea, la idea de que el arte va a volverse ya no la obra en sí, sino el producto, el individuo que se fabrica, ¿no? Y es ahí donde nos metemos a temas como lo que hablábamos hace rato, Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny como un aparato de la industria. Que sí, obviamente tiene de fondo grandes productores, grandes gentes que les hacen buenos samples. De marketing. Marketing, o sea. Pero como lo que tú decías, ¿no? Quitas a Bad Bunny en la ecuación y pones a otra persona y va a ser lo mismo. Porque es un eslogan, es una marca. Por eso esta música tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, algún día ya nadie se va a acordar de Bad Bunny. Y va a venir otro vato que va a hacer lo mismo que él, y entonces ya Bad Bunny no fue la sensación, sino ahora es este, ¿no? Como le pasó a J Balvin, a Maluma, a Pitbull, ¿no? Lo que estábamos hablando, o sea, ya no son la sensación. Ya lo que se está escuchando ahorita es esto. Es la idea de sociedad líquida de Bowman, ¿no? Todo es efímero, todo es comestible, todo es desechable. Que al final tiene que ver con esto que nos planteas, es el reflejo de, ¿no? Lo que se está viviendo contextualmente, o sea, no es culpa necesariamente del artista o de la industria, sino es responsabilidad tal vez de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros como sociedad, claro, que estamos masificando y hegemonizando todo este tipo de prácticas. Yo no estoy en contra de Bad Bunny, o sea, no estoy en contra del reggaetón. Es más, el reggaetón se me hace un género interesantísimo de analizar, ¿no? Pero sí estoy en contra de toda la postura capitalista que hay de fondo de Bad Bunny. O sea, esta es como mi crítica, probablemente. La misma crítica que hacía un filósofo que se llama Adorno, que critica al jazz. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque Adorno, cuando critica al jazz, y todos los músicos podrán decir, no te metas con ahorita el jazz. están en modo defensa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo del jazz? ¿Qué tiene de malo el jazz? No, pues Adorno habla de que había un músico, ya se me fue su nombre, Benny Goodman. Benny Goodman. Y Duke Ellington, por ejemplo, ¿no? El gran jazzista de cámara. Que empieza a decir Adorno, es que el jazz es una música que va a permitir que se industrialice todo esto. O sea, el jazz se va a hegemonizar, el capitalismo lo va a captar y lo va a explotar y lo va a llevar a un nivel comercial. Y la música no tendría por qué adaptarse a esas situaciones de comercio o a esas situaciones industriales. La música es una perspectiva subjetiva y es un desarrollo del ser humano que el jazz está violentando, no tanto por la estructura musical del jazz, porque obviamente es brutal, es tanto por el aparato mercadológico que permitió que el jazz llegara a esas instancias, que se masificara y que incluso influyera en otros géneros pop posteriores. Llámese blues, llámese rock, lo que tú quieras, ¿no? Pero permitió todo este tipo de circunstancias que en la actualidad ya estamos viviendo, ¿no? Pero vuelvo a decir, no tiene que ver con el estilo, no tiene que ver estéticamente hablando con los valores. Tiene que ver con una idea comercial, tiene que ver con una idea económica de fondo. Claro. Y creo que ahí es cuando afecta un poco a la sociedad. Es increíble que cuando vino Bad Bunny al Estadio Azteca los boletos estuvieran en más de 10,000 pesos. ¿Por qué? ¿No? O sea, por ver o sea, es como lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, y no solo Yo creo que no es tanto por ver a Bad Bunny, ¿no? Sino es más por el momento en el que esta gente que consume ese producto básicamente fueron a una peda masiva. O sea, lo que hacen cada fin de semana en sus casas o en sus reuniones es escuchar este tipo de música. Y lo que hicieron fue a reunirse en un lugar donde les dieron esta convivencia masiva a todos los que les gusta ese tipo de convivencias, y por eso yo creo que estaban caros, pero no porque en sí van a ver a Bad Bunny, me explico, sino más bien a lo que relacionan o asocian ese tipo de música o específicamente a Bad Bunny en su vida cotidiana, ¿no? Yo creo. Más que ir a ver a Bad Bunny. Sí, aparte también los aparatos tecnológicos que hacen que Bad Bunny suene afinado. No, o sea, que suene, sí, o sea, es lo que hablamos hace rato, ¿no? En su momento el boom fue Mercury,
En su momento el boom fue Michael Jackson, ahora es Bad Bunny. Pero la diferencia es que Michael Jackson y Mercury sí sabían cantar. Y muchas otras cosas más. Y no solo eran cantantes. No, y además hablando desde esta postura de artista y violentar y proponer e ir más allá, salir del perímetro, Michael Jackson y Freddie Mercury lo tenían. Bad Bunny solo hace lo que Bad Bunny sigue le dicen la ola social que estamos viviendo. Sí, y solo tiene un equipo detrás que le dice qué hacer. A eso me refiero. Un equipo detrás que le dice, Bad Bunny, hoy sal de falda. Uh-huh. Porque eso es lo políticamente correcto. Claro, porque ahí vas a incluir. Bad Bunny, hoy bésate con un vato. Porque eso se ve bien actualmente. Vestido de mujer, ¿no? Ajá, es lo que te digo. O sea, Bad Bunny, esto es lo que está moviendo a las masas. Le dicen sus mercadólogos, ¿no? Hazlo. Y el artista no hace eso. Yo me imagino, ¿no? Que a David Bowie le hubieran dicho eso. Imagínate que hubiera contestado David Bowie. ¿Estás estúpido? O sea, yo no voy a hacer lo que... Y recuerdo un meme, ¿no? Que dice, Bad Bunny rompió la idea de género y la idea de... ¿Y Bowie qué? Bowie ya salía como un cisgénero, ¿no? Freddie Mercury, David Bowie, o sea, que salía vestido de mujer, Bowie, maquillado, ¿no? El padre del glam, el padre de muchos géneros. Y hablo desde Bowie porque es de mis músicos favoritos, ¿no? Y creo que de muchos músicos probablemente sea... El vocalista de Twisted Sister. El vocalista de Twisted Sister, o sea, toda esta idea de que Bad Bunny fue el primero en innovar es gente que no saben de la historia de la música. Y creo que no saben. O sea, dicen, no, es que él innovó qué. O sea, él innovó qué. Ahorita me gustaría entrar al campo de las innovaciones. Pero bueno, regresando un poco, hay un parteaguas entre lo que se conoce como música clásica, digo entre comillas, o música antigua, y música contemporánea, ¿no? Creo yo que este parteaguas es Robert Johnson. Robert Johnson, Buddy Bolden, Rollins, o sea, que fueron músicos que le di... Charlie Parker, ¿no? Pero es después, ¿no? O sea, ya Charlie Parker es antes más de posterior, todo ¿no? esto es Robert Johnson, ¿no? Robert Johnson, sí. ¿Qué nos puedes platicar de Robert Johnson? No, bueno, que no les puedo platicar de Robert Johnson, porque aparte Robert Johnson está asociado con el diablo. Hay un festival que se llama Crossroads a partir de ahí. Y hay una rola. O sea, hay una película con el de Karate Kid. Y Steve Vai que compite, ¿no? Bueno, pero a ver, para la gente que no está en la música, ¿quién es Robert Johnson? Y platícanos. Robert Johnson es un músico por ahí del siglo XX, de los años 20, 30, que viene a innovar en la guitarra de manera brutal porque el blues apenas se estaba gestando. Recordemos que el blues es un género que nace a través de la esclavitud afroamericana en los Estados Unidos, en los campos de algodón, cuando la gente cantaba, ¿no? Entonces ahí tenías esta vieja rola. Oh Lord, won't you break me? Have mercy this man's, ¿no? Toda la gente aplaudía. Roll to the river, to the clouds. Y el blues... Que agregando, son gente negra, ¿no? No digo negra como despectivo, simplemente no. Pues es la raza. La raza. Y no es un secreto que los negros son increíbles en cualquier cosa, en deportes y en música, ¿no? Es que tienen el ritmo. Particularmente, entonces... Tienen el ritmo en la sangre. Eran gente negra cantando, haciendo un ritmo, o sea, era una fiesta ahí. Entonces Robert Johnson crece en ese ambiente de esclavitud, de racismo, de segregación. Y obviamente cuando tú creces en un ambiente así, te vuelves rebelde, te vuelves reaccionario, te vuelves artista, ¿no? O sea, y entonces Robert Johnson pues entiende todas las melodías que estaba viviendo, porque aparte, esta es la magia de Robert Johnson. Mucha gente decía que tocaba feo la guitarra al inicio. Sí. No, decían, es que toca horrible la guitarra este hombre. Digo, desafortunadamente, por lo que ya contarás a continuación, que es importante en la vida de Robert Johnson, no hay muchas cosas a analizar, grabaciones particularmente, de él tocando antes, ¿no? Porque estamos hablando de una época donde no había celulares, no había... Tenemos las grabaciones posteriores, sí, ya cuando era Robert Johnson. Exactamente. Pero no las anteriores cuando decían que tocaba feo. Exacto. Entonces, él se desaparece un tiempo
de la vida comunal que se vivía en los campos de algodón y regresa, ¿no?, a los bares, a los prostíbulos, y toca la guitarra y todo el mundo dice, wow. O sea, este hombre, Jimi Hendrix, llega a decir que el mejor guitarrista de la historia de la humanidad es Robert Johnson, ¿no? Dice Jimi Hendrix, yo no podría haber sido, y es Jimi Hendrix, yo no podría haber sido Jimi Hendrix si no hubiera existido Robert Johnson. O sea, es imposible. Es el gran innovador del blues. Es el que le dio otra idea al blues, ¿no? Estructura, le dio un ritmo, le dio una ideología también de fondo, ¿no? Y cuando él regresa, pues toda la gente le empieza a cuestionar y le dice, ¿cómo es posible que tú, que tocabas tan feo, ahorita regreses después de tiempo? Y se empieza a hacer todo una leyenda, ¿no? Uh-huh. En la cual se cree que Robert Johnson, en el famoso Crossroads, en la encrucijada de caminos, conoce al diablo, ¿no? Pero eso no es solo Robert Johnson, ¿no? También hay otros músicos que viene esta idea de que pactó con el diablo. Uh-huh. Y que el diablo le dice, te voy a enseñar a tocar la guitarra. El diablo. Imagínate que el diablo te enseña a tocarla. No, pues qué brutal, ¿no? Satanás, el gran líder de la alabanza, te va a enseñar a tocar la guitarra. Entonces llega y según el diablo le empieza a dar notas, le empieza a dar técnicas y Robert Johnson dice, wow, ¿no? Wow. Increíble, ¿no? Que por cierto, según la leyenda, el diablo se presentó como un hombre afroamericano, vestido de negro de traje, ¿no? Con lente oscuro, con gorro, ¿no? Y que estaba así esperando un camión, ¿no? Y que cuando lo ve con su guitarra le dice, préstame tu guitarra. Y Robert Johnson según se la presta y el diablo empieza a tocar. Y Robert Johnson dice, brutal, ¿no? Y obviamente según de ahí aprendió. Y es la leyenda de Robert Johnson, de que a través del Crossroads, Satanás le enseñó a tocar la guitarra. Y obviamente lleva el blues a un grado magistral, ¿no? Robert Johnson. Digo, no quiero entrar en cuestiones técnicas de las innovaciones de la quinta, de todo lo que hizo Robert Johnson. Los que son músicos pues ya sabrán. Pero más bien me gustaría entrar en la innovación social que hizo Robert Johnson. Porque aparte Robert Johnson muere, es el que funda el Club de los 27. Muere a los 27 años, ¿no? Hay que aclarar esto. Uh-huh. Y muere, Robert Johnson era alcohólico, ¿no? Mujeriego. Incluso dicen que por eso lo mataron. Porque andaba con la novia de un vato... pues que no le agradó que anduviera con su novia, ¿verdad? Crimen pasional. Crimen pasional. Y dicen que lo asesina, ¿no? Entonces, Robert Johnson es el que innova esta idea del Club de los 27, que va a pertenecer Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Valentín Elizalde, Amy Winehouse. O sea, muchísimos músicos que a la edad de los 27 años fallecieron, ¿no? Uh-huh. Pero pues más o menos esa es la idea de Robert Johnson, de la innovación y todo lo que trajo. Claro. Y bueno, partiendo de aquí que el blues es el papá de muchos otros géneros, incluso a veces se dice que hasta de la música pop en la actualidad, ¿no? Los 4/4 asincopados, ¿no? Uh-huh. O sea, prácticamente el blues es el padre de la música del siglo XXI. Sí, qué gran irruptor sigue en la línea, digamos, de tiempo. Yo creo que Ray Charles. Okay. Ray Charles es como... Y regresando al cristianismo, uh-huh. A Ray Charles lo criticaron muchísimo, ¿no? Porque él tocaba en una iglesia el piano. A los que vieron la película con Jamie Foxx de Ray Charles, pues sabrán. Y el cristianismo, el gospel, era un género exclusivamente del cristiano. No había más, ¿no? Estas melodías, ¿no? Del gospel que trajo, que innovó. Este desenfreno a los 4/4, ¿no? Que hizo el gospel para volverlo más rítmico, etc. Y Ray Charles agarró los cantos sálmicos y la estructura del gospel, pero compuso música que hablaba de sexo, que hablaba de mujeres, que hablaba de la vida. Okay. No, entonces, obviamente ahí hubo una incomodidad, ¿no? Los cristianos dijeron, ¿cómo estás agarrando el gospel, que es un género de Dios, para hablar de estas situaciones? Y a Ray Charles no le importó. O sea, dijo, pues, ¿por qué no?
¿qué tiene de malo hablar de sexo? O sea, pues el sexo pasa, el sexo se vive, o sea, ¿qué tiene de malo, no? Y Ray Charles era un personajazo porque él agarraba situaciones de su vida diaria, porque hay que aclarar que Ray Charles era un adicto a la heroína en su momento, ¿no? Como casi todos los músicos jazzistas de esa época. Y él agarraba ciertas situaciones de su vida y las expresaba en música. Esta rola, la de Where You Going, Ray? I wanna take you more, no more, no more, no more. Estaba discutiendo con una morra, ¿no? Y le estaba gritando su novia, ¿no? Y entonces Ray Charles dice, a ver, vuélveme a gritar. Y se va al piano. Y la morra, no more. Pero dilo melódicamente. No more, no more, no more. Y empieza, pum, 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 pum. Where you going, right? I wanna. O sea, fíjate, ¿no? El músico es músico 24 horas. ¿No? O sea, no solo deja de producir cuando, ay, me voy a encerrar en mi estudio y ya es momento. No. Yo creo que el verdadero músico es músico las 24 horas del día. Está captando sonidos, está captando momentos, está atento a lo que está sucediendo, ¿sabes? Y creo que es algo que bueno, yo no soy músico profesional, pero creo yo que los músicos deberían de comprender que uno no es artista solo cuando se sube a una cabina o a un estudio o a tocar rock and roll los viernes o los sábados. Uno es músico diario, a todas horas, en todo momento es músico. Y creo que no solo se quedan los músicos, el artista es artista diario. Tú te das cuenta, yo creo que el artista cuando llega a un evento, cuando llega a una charla, una peda, lo que tú quieras, tú dices, este vato tiene algo. O sea, te das cuenta inmediatamente. Él tiene algo. ¿No? O sea, porque toda hora, cada minuto ve la vida diferente. Y creo que ahí está lo que debería de imponerse en el músico, en la vida del músico, de que la música se vive a cada segundo. No solo cuando te subes a tocar o cuando vas a tu estudio, cuando agarras tu guitarrita. No pasas. Y creo que por eso Ray Charles es un gran innovador en ese aspecto. Nos enseñó que la vida es música. No puedes vivir sin la música. Aparte era ciego el hombre, ¿no? Entonces eso le da una categoría interesante, ¿no? A la idea de que el ciego desarrolla este elemento auditivo de manera más brutal. Y hablando de innovadores, yo lo pondría al mismo nivel a Charlie Parker, obviamente. ¿No? Charlie Parker, pues ¿qué podemos hablar de Charlie Parker? ¿No? O sea, es el jazzista por excelencia, es el gran padre de Miles Davis, es el gran padre de John Coltrane, ¿no? O sea, de estos músicos posteriores del jazz de los 50, de los 40, que Charlie Parker les dejó una escuela. Y aquí es algo donde habría que tal vez enfatizar, porque lo que tú me decías hace rato, ¿no? Sí, Charlie, Ray Charles, Buddy Bolden eran adictos a la heroína, al alcohol, y entonces mucha gente se ha quedado con la idea de que el músico es así, ¿no? Es drogadicto, es alcohólico, es mujeriego, pero no se dan cuenta de que no es cierto. Ese no es el ingrediente esencial del músico. El ingrediente esencial del músico es la disciplina, es el trabajo. Es tocar, ensayar, analizar. Charlie Parker era un estudiador de la música. Charlie Parker estudió a Bach. La idea de los 3/4 de Bach, Charlie Parker la estudia, estos compases, y crea otra cosa totalmente innovadora. Buddy Bolden con The Saints Are Coming, de los padres del jazz, Buddy Bolden, ¿no? De Los Santos Vienen, marchando van, ¿no? Que era un canto militar. Entonces Buddy Bolden un día estaba en su departamento y escucha a los militares, ¿no? Pero rígidos, y él agarra su trompeta y dice, él odiaba de cierta forma a la milicia, al ejército, a la segregación racial, y dice, no lo voy a tocar así, ¿no? Entonces agarra su trompetita y empieza. O sea, le empieza a dar otro ragtime, otro ritmo, otra idiosincrasia. Empieza a transgreder el canto por su situación sociocultural que estaba viviendo. Y entonces ya lleva la música a otro nivel, Buddy Bolden. ¿No? Rollins, que tocaba los ragtimes en los prostíbulos, ¿no?
Le decían, es que tienes que amenizar cuando la gente tenga sexo en los prostíbulos. Y entonces tenía que tocar rápido, ¿no? Cuando estaba viviendo estas... Y entonces, pero Rollins estudiaba Rachmaninoff, ¿no? Charlie Parker estudiaba Bach. El músico tiene que estudiar. No solo es agarrar tu guitarrita y, ay, eso me... No. Tienes que saber historia de la música, hermano. Porque si no, no vas a ser alguien interesante. O sea, no vas a hacer algo nuevo. Claro, esta frase de quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Y entonces si repites algo que ya existió, pues jamás vas a poder innovar, hacer algo distinto. El arte es tradición, y no solo en la música, en la literatura, en la pintura, ¿no? La literatura, que es mi rama, o sea, hay que conocer. Pues si quieres escribir, hermanito, pues te tienes que leer el Quijote, te tienes que leer a Dante, te tienes que leer a Goethe, o sea, lo tienes que conocer, porque si no, no vas a poder ubicarte en tu contexto actual. Claro. Y creo que es algo que a muchos músicos les falta, saber historia de la música. O sea, llegas con un músico que toca la guitarrita, ¿no? Oye, ¿has escuchado La Primavera de Stravinsky? ¿Quién es Stravinsky? Ah, bueno. o sea, es así de... ¿Has escuchado, sí sabes, en el 1959, cómo innovó la música, ¿no? En el jazz. Bueno, Miles Davis saca Some Kind of Blue en el 59, ¿no? ¿No has escuchado Some Kind of Blue de Miles Davis? Ni idea. Hermano, corre a escuchar Some Kind of Blue de Miles Davis. Por favor, hazte ese favor a ti y a tus oídos de escuchar ese disco, ¿no? O sea, creo que es Kind of Blue, ¿no? Some Kind of Blue. ¿O sí lleva Some? Según yo es Kind of Blue. Some Kind of Blue. Ajá. ¿Some? Some Kind of Según Blue. yo no lleva Some. No sé. Según yo. Bueno, Según no yo sé. no. Ahí chéquenlo. Kind of Blue. Que lo escuchen. Kind of De Blue. Miles Davis. De Miles Davis. Porque en ese disco invitó a John Coltrane, ¿no? Invitó a Billy Evans a tocar el piano. Que Billy Evans, brutal, ¿no? Haciendo ahí sus arreglos en piano, cocainómano el hombre y... Bueno, que también está contextualizado a la época, o sea, esos músicos en ese entonces, bueno, y en general la sociedad en ese entonces tenía este tipo de adicciones porque desconocían en gran porcentaje las consecuencias de, o sea, como empezaban todas estas ondas de sustancias tóxicas. John Coltrane era cristiano, hay que aclararlo, tiene un disco que se llama Spiritual, donde él habla un poco del amor a Dios, ¿no? Y John Coltrane, a pesar de eso, era un adicto a la heroína, ¿no? Y otro tipo de sustancias. Y creo que ahí entra donde dices, ¿no? O sea, el contexto que ellos estaban viviendo, también de segregación, de depresión, porque al momento de ser segregado y desplazado, pues hay una depresión muy fuerte en el individuo, ¿no? Okay. Sí, digo, y fácilmente lo puedes ver porque al paso de la historia del ser humano, pues cada vez hay menos gente adicta a sustancias que ya sabes que no te van a hacer bien a tu organismo, pues. A eso me refiero. Pero bueno, ahora sí, en este tema de la gente innovadora y todo eso, hay como algunos estereotipos o gente innovadora, lo digo entre comillas porque no necesariamente todos fueron innovadores, pero me gustaría que nos platicaras de algunos que se me llegan a ocurrir en este momento, como por ejemplo el primero, Elvis Presley. Bueno, Elvis Presley, yo creo que hay una película que se llama Cadillac Records, ¿no? Que creo que habla muy bien de este fenómeno de Elvis Presley. Elvis Presley logra obviamente era un musicazo, tenía una voz brutal y tocaba el piano y era instrumentista. Era Elvis Presley. Pero él se vuelve popular porque la música de los afroamericanos la agarra y la vuelve blanca. Esa es la realidad de Elvis Presley. O sea, él se volvió popular porque era el estándar o el estereotipo del hombre blanco de ojo azul, ¿no? Guapo, que sale y mueve la pelvis y embrutece. Y algo que no podía hacer alguien afroamericano. Porque antes de Elvis Presley, pues estaba Waters, estaba Little Walter, estaba Hook,
estaban blueserones. Estaba ¿cómo se llama? El que toca la de... Bueno, no recuerdo ahorita. Bueno, había varios, ¿no? Blueseros antes de Elvis que ya hacían lo que hacía Elvis, pero eran afroamericanos. Entonces no eran comerciales, ¿no? Elvis Presley tuvo un aparato mercadológico. Sí, era talentoso el hombre, pero tuvo un aparato mercadológico que lo supo impulsar a través de la idea de blanquitud. Y entonces las masas se identificaron más con él que con otros blueseros que ya, Willie Dixon, ¿no? Por ejemplo, que ya traían una idea igual o más compleja o más rica que lo que trajo Elvis Presley en su momento. Entonces sí innovó, pero innovó gracias al contexto social que vivía e innovó gracias a todo el aparato mercadológico que impulsó a Elvis Presley como cantante. Incluso hasta Elvis Presley va a la guerra, ¿no? O sea, sale con su uniforme militar y tipo BTS. No, es que yo estoy peleando por los Estados Unidos. O sea, Elvis Presley era el estándar de los Estados Unidos. Sí. Era el hombre perfecto para los Estados Unidos. El American Man, ¿no? O sea, John Lennon, ahí te va una anécdota. Los Beatles. John Lennon era fan de Elvis Presley. Y lo conoce en persona. Y cuando sale John Lennon dice, jamás en mi perra vida quiero volver a ver a Elvis Presley. Es nefasto. O sea, para que veas cómo Elvis era un racista. Sí, o sea, tiene muchos, pero no hay que marginarlo tampoco y decir, ay, no oigamos a Elvis porque era racista. No, pues era su contexto social que estaba viviendo, ¿no? O sea, era la idea que él estaba viviendo. Entonces, pues obviamente a los Beatles, hablando de innovaciones, creo que sería una banda. Sí. De hecho, era la siguiente que iba a mencionar. Creo que sería una banda muy importante de analizar. Pues no les gustó la idea de Elvis Presley, ¿no? Uh-huh. Que obviamente tiene una voz magistral y yo recuerdo esta rola Melody in Chain que toca en el piano ya cuando es gordo, ¿no? O sea, que está todo sudado y que está tocando el piano y está cantando y dices, wow, qué talento de este hombre, ¿no? O sea, qué talento de Elvis. Sí lo tenía el talento, pero pues también con una ayudadita de todo el aparato de mercado que había detrás de Elvis Presley, ¿no? Y ahora sí, ya los mencionaste, pero los Beatles, ¿qué onda con los Beatles y pues esta banda revolucionadora, innovadora? Bueno, seguramente nos están oyendo varios beatlemaníacos, ¿no? No sé. que escuchan la hora de los Beatles en Universal. Ya nadie escucha la radio. Para empezar. Yo todavía escucho la radio. Sí. Pero, ¿dónde la escuchas? Pues sí, a veces. O sea, en tu celular, ajá, en el carro. En mi celular. Sí, todavía escucho a veces mi hora de los Beatles ahí en La Voz de Universal. O sea, tú eres fan de los Beatles. Sí. Bueno, sí, ya los he dejado de escuchar. Por ejemplo, no fui al concierto de Paul McCartney porque considero que es el peor Beatle. Ok. Pero los Beatles tal cual, pues se me hace una banda muy interesante porque saben analizar el contexto social en el cual estaban viviendo. Es una banda de Liverpool de Inglaterra, no es el famoso British Wave, la ola británica que invadió a los Estados Unidos, pero que cuando llegan a los Estados Unidos ya Ringo, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, ya formados tal cual como los Beatles, llegan a los Estados Unidos y conocen a un personaje que les cambió la mente, que es otro innovador, que se llama Bob Dylan, ¿no? Conocen a Bob Dylan y Bob Dylan les presenta el LCD, ¿no? A los Beatles. Y los Beatles consumen esto y empiezan a hacer otro tipo de música que se adaptaba más a su contexto sociocultural de los Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y es ahí cuando John Lennon, que mucha gente podrá decir mil cosas de John Lennon, pero lo que no se le puede criticar a John Lennon es que era un gran innovador, ¿no? O sea, y aparte hay que aclarar que no tenían estudios profesionales como músicos, ¿no?
Es más, muchísima gente no eran músicos. Sí. A un nivel título académico. Sí. ¿No? Actualmente todavía. Actualmente todavía. Y entonces a uno, ahí donde uno dice, ay, pues yo estudié guitarra 10 años en el conservatorio, hice un posgrado, no sé qué, y John Lennon. No, o sea, pero ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo de hace rato, la idea del artista y del músico, ¿no? Que John Lennon era un artista, ¿no? A todos los niveles de la palabra. Y entonces hubo captar el fenómeno social que vivía y generan grandes canciones, grandes canciones. The Who siempre le criticó a los Beatles que eran muy blanditos al tocar rock, pero los Beatles tienen una rola que se llama Helter Skelter, por ejemplo, que es súper innovadora y súper violenta en las guitarras. Tú la oyes y dices el distor que están metiendo, ¿no? Así, wow, brutal. Tiene Number 9, ¿no? Que es una rola súper extraña, ambigua, ¿no? Y entonces así tienen sí, tienen sus melodías pegajosas como Yesterday y todas estas cuestiones. Hey Jude, ¿no? Y todo esto que conoce la gente. Pero tienen rolas transgresoras realmente los Beatles, ¿no? Y es ahí donde entran como una banda que innovan dentro del género del rock. Si algo le puedo criticar a los Beatles es que no eran los únicos que estaban haciendo esto. Había otras bandas en Inglaterra que ya también estaban, pero vuelvo a lo mismo, la mercadotecnia, el aparato de la industria musical hizo que los Beatles fueran los Beatles, ¿no? O sea, porque ya estaba la industria puesta, o sea, no agarraron otra banda, agarraron a los Beatles y los llevaron a este eje dinámico de ser la gran banda por excelencia que afectó a muchísimas generaciones posteriores, ¿no? Entonces yo creo que por eso, pues en la historia de la música pop del siglo XX, no hablar de los Beatles es no hablar de la música. Ya me acordé del nombre de Chuck Berry. De hace rato. De hace rato, ya me iluminé. Que Chuck Berry tiene una historia interesante que dicen, ¿no? Igual no me consta porque fue hace mucho tiempo, pero que no permitía que sus músicos se equivocaran. En su ejecución tenía que ser 100% perfecta todo el tiempo y que si alguien llegaba a equivocarse era motivo suficiente para despedirlos. Pues así debe ser, ¿no? Sí, no sé, yo ya escuché eso y cuando lo escuché dije... Es que creo yo que si tú te dedicas a algo, sobre todo en el mundo del arte, pues debes de hacerlo bien. Claro, es un gran músico que muchos conocen, que consumen este canal porque es un músico reconocido entre todos nosotros, Magdiel Salmerón, al cual le mando un saludo. Y si estás viendo esto, Mag, cuando quieras, aquí está el espacio para que vengas a grabar un episodio conmigo. Pero bueno, Magdiel Salmerón es y ha sido maestro de muchos de nosotros. Y él equipara tu ejecución en vivo con una operación de un ser humano y al grado de que tienes que estudiar tanto para que en el momento que estés ejecutando no te equivoques. Porque en otras profesiones no hay margen de error, tienes que hacerlo bien. ¿Por qué la música no tiene que ser igual? O sea, si vas a operar a alguien como doctor, no te puedes equivocar, no puedes dejar un aparato adentro de la persona o una costura mal, porque de eso depende su vida. Porque el músico no le da esa seriedad a veces a la música y hace mucho esta comparativa de si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien, siempre. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que el artista debe de estudiar, o sea, debe de saber bien su técnica. Si te llamas pintor, pues estudia artes visuales, o sea, artes plásticas visuales, o sea, si te llamas escritor, pues hermano, lee. O sea, y no te estoy hablando de que te metas a una academia, a una institución. No. Toca tu instrumento. Empápate. Dedícale horas. No es necesario que vayas al conservatorio para llamarte artista o músico, no. Un guitarrista que creo que nos gusta a los dos mucho, Dean McDarrell, ¿no? De Pantera. El hombre iba al baño y se llevaba la guitarra. O sea, siempre estaba con su guitarra pegada. Pues si te llamas esto, pues estúdiale. No, es que no puedo entrar a tal academia. Pues no importa.
tú por tu cuenta agarra tu instrumento, agarra lo que sea y trabájalo, ¿no? Estúdialo. Porque, pues si no lo haces, pues solo eres un charlatán que está blofeando, ¿no? O sea, Poser. un poser, sí. Que le gusta en las reuniones decir, no, es que yo soy músico. Ajá, ¿y cuánto le dedicas a la música? No, pues de vez en cuando. Pues entonces no estés diciendo que eres músico, ¿no? Creo yo. Sí, sí. Ahorita que nos compartías tu concepto de artista, que tiene que ver con esta parte de ser disruptivo, tal vez de ser agresivo y violento en cuanto al movimiento, no como persona. Y ahorita que nos comentas, dedícale tiempo a lo que vayas a hacer en cuestión del arte. Cuando tomas clases, o ya sea particulares o en una institución, ahorita como lo mencionas, o por tu cuenta, pues sí entras de alguna manera en ciertos lineamientos y ciertas reglas donde de la fuente que está viniendo tu conocimiento te dice, esto tiene que ser así, la técnica es así, tus deditos van aquí, tienes que tocar estas notitas, etcétera. ¿Cómo puedes o qué acciones puedes tomar para salir como de ese marco, de esos lineamientos, para poder ser un artista? O sea, ¿cómo puedes dar ese paso de solamente hacer arte a ser artista, tal vez? Mira, yo, por ejemplo, en el bajo, pues estudié en SCAM y tomé 3 clases particulares con David Rosas, que es un bajista probablemente después de Pepe Hernández, de lo mejorcito que hay en México, ¿no? Que trae un proyecto de Jazz MX Fusion. Y él me enseñó mucha técnica, ¿no? Que no sabía yo, que no me corrigieron en otras instituciones, ¿no? Y me decía, no, es que estás poniendo mal tu mano derecha, ponla bien, ¿no? Y yo así, bueno. No te apoyes en la pastilla, o sea, tipo de cuestiones de bajero que te corrigen. Y yo decía, bueno, está bien, esto ayuda. Sí, obviamente, ayuda a tu técnica, a tu sonido limpio, ¿no? Pero tú has visto un video de Jaco Pastorius. Jaco agarraba el bajo, su freeless, sin trastes. Y es el bajero que tiene la mejor digitación que he escuchado. Es limpio, limpísimo. Y no tiene todas las técnicas que nos están diciendo en la actualidad. Él agarraba el bajo, lo ponía y... ¿no? Domino Lee, o sea, metía armónicos brutales, Jaco Pastorius, ¿no? O sea, y entonces uno ahí se cuestiona, entonces en la música, ¿qué? Si hay una técnica de fondo, sí, obviamente sí la hay un estudio académico, pero también hay una identidad con el instrumento, ¿no? Que eso no te lo dan las escuelas, ¿no? Y creo yo que ahí es cuando viene la idea del artista, cuando violenta esta técnica que aprendió, pero ojo, Jaco sabía, o sea, Charlie Parker sabía, si tú quieres violentar una norma, la tienes que conocer, sino cómo la violentas, ¿no? O sea, Jaco obviamente le enseñaron técnica de bajo y él supo y agarró y de repente dijo, no, esto va así. O sea, es a lo que voy. Ok, entonces tendría que ver más con el conocimiento acerca de cualquier cosa contextual, ya sea de tu instrumento, del género, del arte en el que estás, de la rama en la que estás en el arte, o de tu contexto para poder pasar este límite de ser solamente alguien que ejecuta un arte a ser un artista. Tiene que ver más con esta cuestión, pues sí, de conocimiento. Sí, sí, obviamente. O sea, el artista, el músico, aunque no lo quiera, debe ser hasta cierto punto un erudito en su rama, ¿no? Debe conocer la tradición de su instrumento. Si no, ¿para qué? O sea, si no, ¿para qué lo haces? No tiene mucho sentido. No vas a poder trascender si no conoces la historia de tu instrumento. O sea, sería tonto hablar de un guitarrista que nunca escuchó a Corelli. No, sería tonto hablar de un guitarrista que nunca escuchó a Robert Johnson,
que no escuchó a Dean McDarrell, que no escuchó a Jimi Hendrix, que no escuchó a Stevie Ray Vaughan, a Jimmy Page, a Tommy. Sí, Slash también. Que es muy mainstream Slash, pero. Totalmente. A Gilmore, o sea. A Eric Johnson, o sea. B.B. King. No, todos los Kings. Sería tonto, ¿no? O sea, tú, guitarrista, no has escuchado esto. Es como si yo le hablo a un escritor. No conoces a Octavio Paz, no conoces a Borges, no conoces a Julio Cortázar, no conoces a Carlos Fuentes, no conoces a Elena Garro, no conoces... Pues, ¿para qué escribes, no? O sea, si no has leído a los maestros, si no has leído a la tradición, pues ¿cómo tú vas a poder generar algo? O sea, jamás. Sí, y esto ya viéndolo desde un punto como más, más profundo, ¿no? O sea, quieres solamente tocar un instrumento, no lo necesitas, ¿no? Pero quieres tal vez trascender o hacer algo mejor con tu instrumento, o saber hacia dónde guiar a tu instrumento, pues sí es importante este background, este conocimiento, más allá de solamente saber tocar bien una escala o un acorde, ¿no? Pues sí, obviamente. Porque tú puedes saber bien una escala, puedes tocarla bien, tener una buena digitación, tener lo que tú quieras. Y está bien, vas a ser un buen instrumentista. Chido. Te van a invitar a coverear, te van a invitar a huesear, te van a invitar a muchos lados porque eres un buen instrumentista. Pero ahí te vas a quedar como un buen instrumentista. Nunca vas a ser un Bowie, nunca vas a ser un Mercury, nunca vas a ser un Michael Jackson. Pues no. Y está bien, ¿no? Si la persona así lo quiere, pues... Sí, si la persona dice, no, pues yo solo quiero tocar mi instrumento y no me interesa la fama, no me interesa trascender, no me interesa crear, pues está bien, hermano. O sea, chido. Sí, mantente en tu instrumento, pero el arte requiere algo más. Sí, claro. El arte. Sí. El arte requiere algo más. Sí, en caso de que quisieras hacer algo más allá de solamente tocar tu instrumento, ¿no? Eso es como lo importante. Por ejemplo, hablando de personas o bandas sobrevaloradas en el mainstream, ahorita que lo mencionas, ¿quién crees o quiénes crees que entren en esta categoría de, pues sí, bandas o artistas sobrevalorados? Híjole, bandas o artistas sobrevalorados. Es difícil la pregunta porque yo creo que todo artista que tiene como una comercialización pues fue por algo, ¿no? Pero no sé, pues podría citar en la actualidad, ¿no? Porque antes no pues puede ser en la época que quieras. No se me ocurre como una banda ahorita sobrevalorada, así que se le dio más, pero probablemente tal vez me vayan a linchar. Pero en la actualidad creo que, por ejemplo, Miley Cyrus, ¿no? Está como... ¿Miley o Taylor? Las dos. Ah, okay. Taylor también. Ya, las dos. Taylor. De una también. vez. De una vez. Las meto en la misma caja. No sé. Creo yo que... Bueno, todavía más Taylor. Todavía más Taylor que Miley. ¿No? Miley todavía como que tiene cierta esencia distinta, ¿no? Okay. Pero Taylor creo que... Tantos Grammys... En serio, ¿no? Habría que analizar los premios, ¿no? La academia de los premios de los Grammys, ¿no? Porque Pink Floyd tiene un Grammy. Pink Floyd. Dices, qué barbaridad. Miley Cyrus, esta Taylor creo que tiene 9 ya. O sea, es así como... Bad Bunny creo que tiene 6, ¿no? O sea, es así como... Pink Floyd 1. O sea, es como raro, ¿no? Sí, Esta sobrevaloración, ahorita que lo comentas, ¿no? Los premios sobrevaloran y Bad Bunny también lo pondría en la misma caja que Taylor Swift, ¿no? O sea, son artistas que están muy sobrevalorados. Ahorita que hablas justo de esta institución que premia los Grammys. Los Grammys. ¿Qué tan sí son premios? ¿Qué tan esto es una institución simplemente para que apoya a aquellos que están detrás de las industrias que
propician el hacer dinero. Tú lo has dicho, estos premios como el Nobel de Literatura, por ejemplo, apoyan instituciones ideológicas y políticas. Hay un contexto político de fondo, hay una idiosincrasia de la industria, apoyan disqueras, no apoyan el arte tal cual. Porque yo te puedo decir que el mejor disco de reggaetón que yo he escuchado en mi vida es el de Tego Calderón. No recuerdo el nombre, es Rama, no sé qué, es donde sale su cara, donde viene la de Pa' que lo rocen. Sí. Es un discazo que no tuvo en su momento ningún... Y es disruptivo, es violento, es transgresor. Tego Calderón es un artista a todos los niveles, ¿no? Es un gran artista, Tego Calderón. Y nunca se le dio ese reconocimiento. Sí, los reggaetoneros lo reconocen, ¿no? Bad Bunny en su nuevo disco lo agarra y lo samplea, ¿no? Lo mete, no sé en qué rola, pero lo mete, ¿no? Pero a nivel masas nunca tuvo el reconocimiento que realmente merecía Tego Calderón como artista. Y eso es algo triste porque te cuestionas por qué. Pues tal vez porque Tego Calderón es de tez morena, a lo mejor, y Bad Bunny es blanco, a lo mejor. No, o sea, tiene que... No es blanco, es un poco menos... Tigreño. Menos oscuro, ¿no? Menos oscuro. Pero así blanco, no. Según yo no es blanco. Pero es la crítica que le hace René de Calle 13 a J Balvin, ¿no? En su tiradera con BC Rap, ¿no? Que dice que por ser blanco tuvo más privilegios que otros reggaetoneros que eran de tez morena, ¿no? Pero independientemente de eso, pues yo creo que sí, vámonos a un género muy actual, los famosos corridos belicosos, que están así pegando brutal ahorita. Un mes y ya va a venir otro género. Que tienen buenas guitarras, déjame decirte. Sí, están bien producidos, sí. No sé quién los grabe, pero... No sé quién. Bueno, por ahí sí sé de alguien... Que graba, que toca la guitarra a nivel profesional con los tops de a ver si corridos luego belicosos. Sí. Invítalo, porque estaría bien que nos hablara un poquito de... Claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué el estandarte del corrido belicoso es Peso Pluma? Si el gran cantautor de ese género es Natanael Cano. ¿Por qué él es la cara y la voz? ¿Por qué es Peso Pluma? ¿Me explico? O sea, sí hay una situación racial muy fuerte ahí, que los aparatos mercadológicos impulsan, ¿no? Y creo yo, la situación de Elvis Presley, ya lo comentábamos, en la actualidad Bad Bunny, Peso Pluma, o sea, pues sí hay que, la mercadotecnia y la industria musical sobrevaloran esta mujer, ¿no? Taylor. Pues es una güera, sale en el Super Bowl gritando porque ganó su novio, ¿no? El Super Bowl y todos los aparatos de Twitter, de Facebook la enfocan y Taylor Swift está no sé qué, esta mujer rubia, ¿no? Y tampoco es que me quiera ver como Kanye West, ¿no? Que interrumpió cuando le dieron el premio, no. Pero sí hay algo ahí de fondo que sobrevaloran al artista por su imagen, no por su arte, por su imagen, por cómo son, por cómo se presentan, ¿no? Y la mercadotecnia los impulsa muchísimo. Pero siempre ha sido así, creo yo. O sea, siempre ha existido. Pero antes creo que no era tanto la mercadotecnia, sino era el dominio escénico del artista, ¿no? Por ejemplo, tú ves en Wimbledon a Queen. Brutal ese concierto, ¿no? Tú ves a Mercury. ¡Hey-oh! ¿No? O sea, y la gente... O sea, y la gente, o sea, esta magia que tenían con las personas, no por un aparato industrial mercadológico, porque el artista con su magia los hipnotizaba, los conectaba, ¿no? Se los llevaba, ¿no? Y ese concierto de Mercury es una brutalidad, ¿no? Lo que hace el hombre ahí, o sea, afinándose con las... con el público, ¿no? Ensayando su voz con el público, ¿no? Es una magia, ¿no? Es una magia que un artista realmente trae, ¿no? O el showman por excelencia, ¿no? En el mundo del rock, los Doors, Jim Morrison, por ejemplo.
se paraba vestido de cuero, transgrediendo, y la gente conectaba con ese vato. O sea, es una magia que tenía el arte antes de que conectaban con el público, ¿no? Sin necesidad de un aparato mercadológico profundo. Conectaban de manera natural, ¿no? Y creo que eso es algo que cada vez se va perdiendo más. Por las plataformas digitales, lo que tú quieras. Sí, pues simplemente por la introducción de aparatos económicos, ¿no? En esto de la música. O sea, está tan invadido este arte en particular de gente o inversionistas que quiere hacer dinero, pues obviamente ellos lo que piensan es en dinero, ¿no? O sea, no piensan en el arte, no piensan en la música. Hasta la fecha, en el Super Bowl, ¿no? Que invitan a artistas, toda la gente sigue diciendo que el mejor Super Bowl fue el de Michael Jackson. Es brutal. Es el único Super Bowl que tiene como 2 minutos de silencio y la gente está gritando como loca 2 minutos de silencio. O sea, ningún otro Super Bowl tiene un silencio. Pero tú te das cuenta y analizas los demás Super Bowls que tienen más tecnología, más dinero de fondo. Y es que el mejor Super Bowl que la gente considera que es el de Michael Jackson es porque Michael Jackson era un genio. Por eso es el mejor Super Bowl. Es más, Michael Jackson se pudo haber parado y cantado nada más y hubiera sido el mejor Super Bowl. ¿Sabes? O sea, no hay necesidad. El que es artista es artista. Y se siente, y la gente lo siente, se identifica. Y creo que esa es la magia que se logra, ¿no? Por eso la gente dice, ay, cada vez el Super Bowl está más feo y no. ¿Quién estuvo en el Usher, ¿no? Usher estuvo en el último. Que la gente lo criticó mucho y no sé qué. Bueno. Y hay artistas que le echan ganas en la actualidad, o sea, que tratan. A mí hay uno que me gusta mucho del pop, que es Weeknd. A mí me gusta mucho Weeknd, la producción que trae, cómo canta. Pero al final, a pesar de que canta muy bien, ¿no? Porque canta muy bien Weeknd, pero como que no tiene esa... Eso disruptivo, ese diferente. Ajá, ese diferente, que claro. Sí tenía un Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? O sea, es talentoso el tipo, ¿no? Porque lo es. Pero no tiene eso, esa chispa que lo hace conectar con las masas y lo hace... Y creo que eso es difícil. Y si tú me preguntas qué es lo que te hace como músico conectar con las masas, yo te diría que es algo que ya traes. Es un don o habilidad que ya viene. Digo, ya lo he dicho en otros episodios, que viene en tu software ya precargado. Que no lo aprendes en ningún lado. Ya lo traes. Viene ahí y tú lo detonas. Es como, ya traes la chispa. Adecuada. Explotas la chispa adecuada. La última vez que nos vimos me hablaba sobre el origen de 2 géneros que actualmente son los géneros más escuchados en México y en el mundo, que son el reggaetón y famoso tendencia ahorita de los corridos belicosos, ¿no? Y me platicabas acerca del origen de estos dos géneros y me pareció muy interesante. Me gustaría que, para que todos lo escucharan, nos platicaras de estos 2 orígenes, obviamente por separado, porque son 2 orígenes distintos, para que tuviéramos un mejor contexto, una mayoría de estos géneros. Sí, bueno, el reggaetón es un género que... Perdón, que cabe aclarar que no son géneros nuevos, que no son innovadores y que no es nada contemporáneo. O sea, esto existe hace años. Hace años, sí. El reggaetón es un género que se alimenta prácticamente de 2 bases. El rap, que es como su base natural, y el reggae, ¿no? Por los contras que trabaja y todo este tipo de situaciones. Y el contexto sudamericano y centroamericano de Puerto Rico, de Panamá, de todos estos países que estaban viviendo en su momento. Y el reggaetón como género innovador nace a una respuesta política y social, como el rap. O sea, de los primeros reggaetoneros, por ejemplo, podemos estudiar al General, podemos estudiar a Vico C, que Vico C, por cierto, es cristiano. No. Podemos estudiar a Vico C, podemos estudiar al General, podemos estudiar a Don Omar, podemos estudiar a Tego Calderón, a los Strember, que eran una banda, agrupación panameña que poca gente ubica, pero también fueron de los innovadores dentro del reggaetón, ¿no?
Y entonces así podemos contextualizar el fenómeno del reggaetón, que nace de una respuesta política a un contexto marginal social, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos agarran una base muy simple, ¿no? Y la llevan a un nivel exponencial a través de las líricas, ¿no? O sea, una base sencilla que se está manteniendo en el compás y una letra pegajosa que habla de las situaciones que todo ser humano vive día con día y sobre todo un ser humano marginal. Por eso la evocación de sus letras hacia el sexo, que es muy común, ¿no? Dentro del reggaetón, que es muy común dentro del blues, que es muy común dentro del jazz. Dentro del rock. Dentro del rock todo es sexual, porque mucha gente dice que se creen rockeros, ¿no? Es que las letras son horribles. ¿Ya has oído una letra de AC/DC? O sea, no es muy distante de lo que hablan los reggaetoneros, ¿eh? Sexo y excesos, o sea, ¿no? ¿Cómo decirles, no? O sea, no es un parteaguas decir que el rock es mejor porque tienen mejores letras, porque muchas bandas de rock hablan de lo mismo, de sexo, drogas y desenfreno, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es cómo reaccionan a una dictadura, a un sistema político y quieren llevarlo a otro nivel, ¿no? Y el reggaetón a partir de ahí pues fue un género que innova, ¿no? Como el punk, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que se cree rock and rollera, que critica el reggaetón, es que la música es muy básica. ¿Te gustan los Ramones? ¿Te gustan los Sex Pistols? ¿Te gustan los Dead Kennedys? No, pues sí. Pues solo tocan 3 notas y arrastran la guitarra y tienen mal digitación y suena feo. ¿Vas a criticar a Bad Bunny a nivel musical, técnico? ¿En serio? Pues vamos a hablar de música, ¿no? Porque pues, si tú me estás criticando el reggaetón es porque escuchas cosas... ¿Me explico? O sea, no hay... Es lo mismo, o sea... La música es lo que yo te decía hace rato. La música no solo es técnica, no solo es un estilo de vida, es reaccionaria, son otros niveles que la gente a veces no comprende, ¿no? Uh-huh. Y creo yo que el reggaetón como género disruptivo está excelente. Y como alguna vez alguien me dijo, hay música para todo momento. Y eso es cierto. Hay música que tú quieres estar contigo solo y pones una rola y te sientes bien, pero a veces hay música que quieres bailar, que quieres gozar, que quieres vivir en el momento, ¿no? Y eso es maravilloso. Y ahí es donde entra este tipo de géneros. Por eso yo no discrimino al reggaetón ni digo es malo, es horrible. No, es un género musical que se gestó de acuerdo a una situación sociocultural que vivía Centroamérica y Sudamérica y que ya es esto. Ahora, ¿qué le puedo criticar, no? Pues todo el aparato mercadológico que induce a la gente a que solo escuchen este género. Porque es algo que está pasando muchas en las industrias mainstream. O sea, Netflix te dice, este es mi top 10 de películas. Uh-huh. Solo ve estas películas. Spotify te dice, ya salió el nuevo no sé qué. O sea, a fuerza, a huevo, te inducen a escuchar esa madre. ¿No? Porque es lo que deja dinero. Claro. Y entonces ahí es donde viene mi crítica. Yo no tengo problemas con que la gente perree en un antro. Está bien. Mi problema es que la gente no genere una conciencia crítica de lo que está de fondo detrás, ¿no? Y es ahí donde viene mi crítica al reggaetón, ¿no? Y tú me puedes decir, ¿y por qué no criticas al rock? Porque el rock, X o Y manera, siempre ha sido constatario, o sea, siempre ha sido revolucionario. El rock and roll siempre ha ido en contra del régimen. Siempre se ha mantenido en un aspecto de rebeldía. Siempre. Por eso mi género favorito es el rock. Uh-huh. Porque siempre el rock se ha mantenido en una postura revolucionaria, ¿no? O sea, nunca se ha llevado por las nuevas influencias. No, el rock and roll siempre ha ido en contra siempre ha cuestionado al sistema. Siempre ha sido incómodo, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de un género. Musicalmente, técnicamente, pues sí, podríamos decir que los Ramones no hay una gran diferencia con Bad Bunny. Pero ideológicamente sí la hay. Ideológicamente hablando. A pesar de que los Ramones también son una industria musical.
Pero a las masas no ven la industria musical de los Ramones, ven que tienen una voz constataria, ven que tienen una voz revolucionaria. O sea, y eso es lo que a mí me interesa en la música, que no solo sea música, sino que tengan un contexto político de apertura de conciencia, ¿no? Y es ahí cuando uno valora un grupo y dice, tienen algo interesante que decirnos, ¿no? Y en el caso de los corridos belicosos, pues no es algo nuevo tampoco, ¿no? Los corridos belicosos, pues qué decirte, el corrido viene desde la Revolución Mexicana, viene de la guitarra romancera española y viene desde un contexto de México de la Revolución donde se querían ejemplificar las hazañas de los héroes. De los primeros corridos son los de Pancho Villa, los de Emiliano Zapata, que luego se traslapelan al contexto mexicano de los 50, 60 del narcotráfico. Y el boom lo llevan los Tigres del Norte en los años 80, ¿no? Y el boom también lo lleva Chalino Sánchez, ¿no? Y lo lleva Valentín Elizalde, y lo llevan estos grandes cantautores de corridos que influyen a esta nueva generación, ¿no? Que ya le mete otras estructuras, porque ya están mezclando, si tú te das cuenta, el look de Peso Pluma y el look de Natanael Cano y de Junior H y de todos estos de corridos belicosos, ya no solo portan el sombrero, como los Tigres del Norte o Chalino, ¿no? Ya se visten como raperos traperos de los Estados Unidos, ¿no? Ya usan una imagen distinta, ya es una iconografía distinta. Las guitarras cambian, ¿no? Ya no solo es el chuntata o la estructura básica del corrido mexicano, sino que ya le meten un arreglo de guitarras diferente, ya le meten un arreglo de ritmo diferente. Y entonces logran meter ciertos conceptos distintos y llega un género nuevo, ¿no? Que es el corrido belicoso, que influye muchísimo y se masifica porque a la gente y la situación social que vivimos, por desgracia en México, es que somos un narcoestado. Uh-huh. El narcotráfico siempre está operando en México. Y entonces la gente que lo vive día con día escucha este tipo de corridos de yo ando en mi troca, no sé qué. Sí, eso pasa. Lo voy a escuchar, ¿sabes? O sea, te están hablando del contexto que estás viviendo. Claro. Y entonces el gobierno, salió Obrador, ¿no? En una mañanera diciendo que no oigan a Peso Pluma. Sí. Y entonces uno se cuestiona, pues es que eso pasa. Sí. O sea, no, eso pasa. O sea, es como contradictorio, ¿no? Pero si el corrido belicoso está surgiendo ahorita es porque vivimos ese contexto. Claro. Y bueno, ahorita también nos mencionabas de los géneros son más que un género, ¿no? Son un estilo de vida. También lo platicábamos un poquito antes de empezar a grabar. Y yo te comentaba que pues posiblemente sí y posiblemente no todos eran un estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas tu aseveración acerca de estos géneros y que son un estilo de vida o que el estilo de vida los vuelve un género? Bueno, yo creo que ¿a qué iba yo con esto? Porque creo yo que dentro de los géneros musicales no solo es la música, ¿no? Es lo que hablábamos. Hay una estética visual, auditiva también, pero también ideológica de fondo, ¿no? El punk, el rap, el rock, o sea, los corridos belicosos, el reggaetón. O sea, la gente se identifica y agarra ese estilo para vivir constantemente. Ya no solo se queda en la música, se queda en una sociabilidad del individuo, en un capital cultural, como diría Bourdieu, que están adquiriendo y que están masificando y que influyen sus relaciones sociales de día con día, ¿no? Entonces, el rock, ¿no? Es lo que yo te decía hace rato, ¿no? Es asociado a las drogas, al alcohol, todo este tipo de cuestiones, al estilo de vida desenfrenado. Bueno, el individuo lo adopta y es una forma como cual vive, ¿no? O sea, yo soy rockero y se generan las famosas tribus urbanas, ¿no? Yo soy emo, yo soy no sé qué, yo soy otaku, yo soy... O sea, el individuo agarra una estética, un elemento visual y lo traslapela a su existencia propia. Y entonces genera una identificación y como se viste mi artista favorito, así me quiero vestir. No, es que este vato está tatuado, me voy a tatuar. No, es que trae arete, me voy a poner un arete.
no es que hace esto. O sea, el individuo genera esta identificación más allá de la música. Se reconoce en la banda, se reconoce en el artista, ¿no? Y es una magia que el arte siempre ha tenido, siempre ha hecho. Por eso, ¿es una magia o también sería una falta de identidad tal vez de quien consume este producto? pues sí, pero bueno, yo creo que todo individuo nace con una falta de identidad. O sea, la identidad te la vas gestando a través de tus experiencias y de tus percepciones, ¿no? Sería muy difícil decir tiene una identidad propia. Y cuando tiene una identidad propia es un artista que logró Ok. disruptir ese Sí. momento histórico. Tal vez agarrar un pedacito de esto y esto y esto. De esto y esto y esto y genera una propia propuesta, ¿no? Okay. Y entonces ya es ahí cuando uno es de alguna manera compleja, idéntico. Pero de otras formas no lo veo así. Entonces, tomando en cuenta lo que nos platicaste acerca de, bueno, esto que estamos tocando, acerca de el movimiento tiene que ver con el género y el género tiene que ver a veces con un estilo de vida, ¿qué tanto te puede hablar lo que escucha una persona de su vida personal? ¿O qué tanto se puede separar que alguien escuche un género y viva de otra manera? Pues hay una frase, ¿no? Que dice, dime qué escuchas y te diré quién eres, ¿no? Okay. Que es muy interesante. Creo yo, a nivel personal, que no mucho, porque al final muchas personas ven la música como algo recreativo, para pasar el rato. Me ha tocado conocer gente que dicen, pues es que yo no me clavo tanto, o sea, yo voy a un bar y pues chido, o sea, si ponen a Caifanes o si ponen a Bad Bunny, me da igual. O sea, yo quiero divertirme y te canto viento, pero a la hora te estoy bailando a Wisin y Yandel. O sea, fluyo con la música, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy complicado encasillar a la psique, el espíritu de una persona a la música, ¿no? Que probablemente sería muy contradictorio con lo que acabamos de empezar, de que la música es un fenómeno espiritual, ¿no? Uh-huh. Pero al fin y al cabo creo yo que suele pasar con ciertas personas. Con otras personas no tanto. No, creo que con otras personas el género que te escuchan, pues sí es una forma de vivir, ¿no? Que yo creo que es el mayor porcentaje. Yo creo que es el mayor porcentaje. El menor porcentaje tal vez son esas excepciones que sí pueden escuchar algo y vivir o representar su manera de vestir de maneras distintas. Porque hay quien te oye a Peso Pluma y no es narcotraficante, o sea, no, pero están los famosos alucines, ¿no? Por ejemplo. Eso es interesante, ¿no? La gente que oye los narcocorridos y ya se siente el Mayo Zambada, ¿no? O sea, ya se sienten un narco así, ¿no? O sea, y creo que ahí es cuando la música es una ideología también, ¿no? Que educa, es una pedagogía de la existencia, o sea, educa al individuo y lo lleva a creer o a sentir que esto es correcto o incorrecto, y eso creo yo que cuando uno no tiene conciencia crítica es peligroso. Porque yo te puedo escuchar a Peso Pluma y no tengo problema, pero es porque yo sé lo que hay detrás de Peso Pluma y todo lo que... Pero pues, un chavito de 12 años, 13 años. Hace poco vi un video, ¿no? De la SEP de unos niños de 8 años que estaban cantando a todo volumen Peso Pluma. Y uno dice, ¿sabrán? Y no es por censurar, ¿no? Sí, pero sí. ¿sabrán lo que están cantando? Sí, pero más yendo justo al entendimiento de lo que estás cantando, ¿no? Y por ende repitiendo, por ende pues transmitiendo a ti, ¿no? A tu entorno también. Exacto, ahí es peligroso. Porque es cuando te das cuenta que la música no solo influye a un nivel sensorial, influye a un nivel psíquico y espiritual, ¿no? Y creo que ahí es donde tiene razón la idiosincrasia judio-cristiana. Dios, la Biblia. Dios, la Biblia, ¿no? La música te afecta mentalmente, emocionalmente, ¿no? Pues es que si lo vemos de esta manera, que justo también ya platicamos de la manera vibracional, pues sí tiene un impacto, sí tiene una consecuencia en... No solamente es... Sí, obviamente, no solamente es música. Exacto. Es una letra que te está diciendo cómo se vive, ¿no? Con una intención. Y si hay un chamaquito que está escuchando, ya estamos forjando aquí en la esquina y no sé qué, y las camionetas blindadas llegan y los balazos y... Pues es así como...
Si sabes lo que estás cantando. Sí. Si sabes lo que estás diciendo. Si sabes el contexto sociocultural y político que hay de fondo en esa letra. No, pero me gusta. La escucha mi papá. La escucha y yo como maestro, ¿no? Porque me dedico, soy docente, pues lo vivo día con día, ¿no? Mis alumnos que traen a todo volumen a Natanael Elcano, a Peso Pluma. Y es así como... está bien. No me enoja que escuchen esta música, pero ¿saben lo que hay de fondo? ¿Saben que México muere más gente al día por el narcotráfico que la guerra de Ucrania y Rusia? Por ejemplo. Sí saben que al ser un narcoestado, muchísimos chamacos de provincia tienen que dejar la escuela por ser sicarios. Claro. Y que no es muy bonito, que no es lo que te cuenta Peso Pluma, que esa no es la realidad, que es arte, porque el arte transgrede la realidad. Sí saben que la vida no es así, que si tú eres dealer o sicario muy probablemente acabes muerto. Claro. ¿Eres consciente de eso? O sea, esa es mi pregunta. ¿Eres consciente de lo que estás escuchando? Y que además, involuntariamente o por consecuencia de que estés escuchando eso, es lo que estás apoyando, ¿no? Y fomentando y dando más poder a ese tipo de movimientos. Solo pues. Esa es mi... Pues yo no apoyo el arte o la ideología de la censura, de lo que le llaman la cultura de la cancelación, ¿no? Que fue un fenómeno que pasó en Chile, que prohibieron los corridos mexicanos por esta cuestión. Yo no apoyo que se prohíba nada, pero lo que sí apoyo es que se haga conciencia de lo que estás escuchando. Si te late el rap, si te late el rock, si te late el punk, si te laten los corridos, la música de banda, no tengo problemática en eso, siempre y cuando sepas lo que estás escuchando. Claro. Porque si no lo sabes, híjole, hermano, te va a arrastrar. Te va a arrastrar, te van a manipular, te van a doblegar. Y eso es en general en la vida. Cuando tú no sabes de algún tema y llega un vato y te dice esto es así y tú no lo cuestionas, pues vas a ser manipulable. Vas a ser una herramienta del sistema. Cuestiónalo. ¿Te gusta Peso Pluma? Va, pues entonces ponte a contextualizar y analizar lo que hay detrás de sus letras. Claro. Ponte a analizar la historia del corrido mexicano. Ponte a analizar por qué Peso Pluma canta eso. Y cuando ya lo hagas, ya tú decidirás si te gusta o no Peso Pluma, si te gusta o no Junior H, si te gusta o no todos estos artistas que ahorita están fomentando el narcocorrido. Yo es lo que diría, ¿no? Que la gente, pues sí, te dice mucho el género de lo que escucha, ¿no? Y al mismo tiempo, a mí me gustaría hacer hincapié en que analizaran el género que escuchan. Porque precisamente lo que escuchas, si no analizaste el contexto ni nada de eso, te va a jalar. Vas a creer que eres similar a, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante aclararle a las personas que la música se debe de interpretar no solo a un nivel sensorial. O sea, suena bien. No, es que esa rola de mi compa, ¿qué es lo que haces, amor? Bailando sol. O sea, suena bien. Suena bien, sí, pero ¿qué hay detrás de esa canción? ¿Qué hay de fondo? ¿Sabes? ¿No lo sabes? Entonces, probablemente sería momento de cuestionarnos, ¿no? Lo que escuchamos. Ok, y bueno, igual al inicio dijimos que también haces contenido. O no me acuerdo si lo dijimos, pero bueno, también haces contenido y tienes algunas cuestiones en las que participas. Cuéntanos en cuáles son para que la gente también vaya a ver tu contenido. Y obviamente para los que están viendo en YouTube, todos los links de todo lo que hace Abdiel va a estar acá abajo en la caja de descripción para que vayan y visiten su perfil, para que vayan y visiten también su contenido. Entonces, a ver, cuéntanos qué es lo que haces. Bueno, yo ahorita trabajo en dos cuestiones, aparte de dar clases. A nivel bachillerato, pues trabajo en una estación de radio que se llama La Onda Lírica, que sale cada miércoles a las 9:30. Ahorita pues verán el link, ¿no? Abajo, que es Escucha Logos. Ahí nos pueden seguir y hablamos de literatura, que es mi rama expertise realmente, ¿no? Sí. O sea, la literatura es como
mi pasión. La música también, pero la literatura es algo que a mí me pega mucho, ¿no? Entonces se llama La Onda Lírica y hablamos de escritores, de autores, leemos poesía, declamamos un poquito y ponemos rolas que por eso es La Onda Lírica, porque tratamos de asociar la literatura con la música, que tiene mucho que ver. Entonces ponemos una rola que se asocia al autor, ¿no? Por ejemplo, hablamos de The Cure, hablamos de Depeche Mode, y entonces metemos una rola que se parezca a la ideología del artista que estamos trabajando, ¿no? Entonces, de eso va La Onda Lírica. Y tengo otro proyecto que se llama Muesart, que es un proyecto en el cual es una gestora cultural que nos dedicamos a hacer recorridos, arqueoaventuras, exposiciones de pintura, obras de teatro, y tratamos de impulsar a los artistas emergentes, ¿no? A través de ese, porque yo creo que el arte es un acto de resistencia. Y a mí me gusta mucho trabajar en eso porque creo que todo artista es un resistente, es una persona revolucionaria que trata de, a pesar de todo el sistema capitalista que te induce a tal, el artista llega y dice, no, yo quiero tener una voz dentro del aparato mercadológico, industrial, etcétera, y tratamos de que crezcan, seas pintor, seas músico, seas actor, seas escritor, seas bailarín, tratamos de que crezca el arte, ¿no? Y fomentarlo. Entonces esos son los dos proyectos que tengo. Ya verán el link de Moesart, ¿no? Para que nos sigan, y el link de La Onda Lírica, porque pues es la idea, ¿no? Por eso precisamente vine a tu programa, porque obviamente a mí me encanta que se fomente la música, se fomente el arte, se fomente la cultura, y que la bandita pues genere una conciencia crítica, ¿no? De todo lo que está viviendo día con día, y que pueda decir, va, o sea, esto me gusta, esto no me gusta, pero ya desde una perspectiva más crítica, ¿no? Claro. Ok, pues de nuevo te agradezco, Abdiel, por haber venido y apartado este tiempo para platicarnos. Me incluyo en esta ocasión, y contarnos a todos acerca de esta parte más como histórica, más analítica de la música. Y me gustaría que concluyeras este capítulo con lo que quieras, concluirlo, ya sea una anécdota, un consejo, alguna reflexión de lo que venimos hablando, o lo que sea que quieras compartir para pues yo aconsejaría, y ahí tal vez cuento una anécdota de mi niñez, ¿no? Para la bandita. Yo, ¿por qué me inicié en esto de la literatura y la música? Porque yo crecí en un ambiente, y creo que has tenido a muchos músicos cristianos, ¿no? Y toda esta onda cristiana que trabajas. Yo quiero aclarar que yo creo en Dios. Eso no se me quita. O sea, no soy ateo, no soy. Pero no creo en las instituciones eclesiásticas, ¿no? Que es como, ahí difiero muchísimo, sabes tú. Que guardo mi reserva ante los pastores y ante toda esa idiosincrasia, ¿no? Claro. Pero yo crecí en un ambiente muy cristiano, un nivel ortodoxo brutal por mi familia, en el cual se prohibían muchas cosas. Pero mi mamá estudió teatro en el CEDART. Creo que tu hermano, ¿no? También Sí. es egresado del CEDART. Mi mamá estudió en el CEDART teatro. Y entonces, cuando era cristiana, sus libros de teatro que le dijo el pastor en turno que tirara a la basura, no los tiró, los guardó muy en el fondo de su cuarto. Y como a mí no me dejaban ver muchas cosas, ¿no? Por este ambiente en el que crecí, no teníamos tele, no teníamos muchas cuestiones, yo necesitaba una forma de recrearme, ¿no? Entonces un día descubro los libros de teatro de mi mamá, ¿no? Entonces empiezo a leer a Molière, empiezo a leer a Emilio Carballido, empiezo a leer a Luis de Tavira, empiezo a leer a muchos dramaturgos. Y entonces, como yo lo único que leía era la Biblia, estos libros me empiezan a dar otra perspectiva de la vida, ¿no? Y digo, wow, ¿qué onda con esto, no? Y a partir de ahí, pues por eso me dediqué mi vida a la cultura, al arte y todo esto, ¿no? Yo dije, hay más cuestiones en la existencia que podemos valorar. Y a través de esta anécdota, pues yo lo único que les podría decir es que se sumerjan y sean críticos de su entorno.
Hagan lo que ustedes gusten, escuchen lo que ustedes gusten, lean lo que ustedes gusten, pero siempre cuestionen. Creo yo, y se lo digo a mis alumnos, ¿no? Yo soy maestro de prepa y de secundaria. Hagan lo que ustedes quieran, pero cuando lo hagan, cuando vayan a hacer esa acción, cuestiónense por qué. Si van a beber alcohol, si van a fumar, si se van a ir de fiesta, si van a escuchar tal género, cuestiónense por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y a partir de ahí, si ustedes deciden beber, si ustedes deciden escuchar a cualquier músico, háganlo. Pero primero, cuestiónense. Y eso es algo que yo quisiera dejarle a tu audiencia, que se cuestionen constantemente los actos de vida que hacen. Y cuando ya estén seguros, en verdad, háganlo. Háganlo. Ok, pues muchas gracias, me parece un gran consejo. De nuevo, muchas gracias por haber venido en este episodio que fue un poquito diferente a los demás. Espero que les haya gustado y si ya llegaste hasta esta parte de este episodio, quiere decir que te gustó, innegablemente. Entonces, ayúdame por favor dándole like, suscribiéndote y activando la campana para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Hay un episodio diferente cada semana, cada día miércoles hay un nuevo episodio. Y por acá te voy a dejar las listas de reproducción del podcast y del otro formato que estoy haciendo que se llama el blog del músico, donde te cuento el detrás de cámaras de las actividades de un músico. Les agradezco por haber llegado hasta acá. Abajo en la caja de descripción ya sabe que están las redes sociales del invitado y las mías para que vayan, nos sigan, nos comenten, nos etiqueten. Y si me ayudan a compartir esto, de verdad se los agradeceré de todo corazón para impulsar este proyecto. Y pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Chao. Chao.